En zonas del desierto de Chihuahua y Sonora, algunos migrantes han reportado oír voces que los llaman por su nombre durante la noche, a veces en lenguas que no entienden. Hace ya más de 15 años que crucé la frontera con Estados Unidos. Era joven, con apenas 20 años, y como muchos lo hice por necesidad. Allá en mi pueblo, en Guerrero, ya no había nada para mí. Solo hambre, deudas y una casa que se caía a pedazos. Mi primo Pedro me dijo que él conocía a un coyote de confianza, y sin pensarlo mucho, juntamos el poco dinero que teníamos y salimos hacia el norte. Éramos 6 en total: yo, Pedro, un hombre llamado Esteban que venía de Oaxaca, una señora mayor que todos le decíamos Doña Nena, y 2 hermanos de Jalisco que se llamaban Luis y Matías. El coyote era un tipo flaco y callado, que solo hablaba cuando era necesario. Decía que el cruce iba a tomar 3 días si todo salía bien. El primer día caminamos mucho, bajo el sol ardiente. La tierra era seca y el aire se sentía como fuego. Dormimos poco, escondidos detrás de unos matorrales, y seguimos al amanecer. El segundo día, uno de los hermanos, Luis, empezó a quejarse de que le dolían los pies. El coyote le gritó que se aguantara o se iba a quedar solo. Nadie quería quedarse atrás. En el desierto, quedarse atrás es como firmar tu sentencia. Pero fue el tercer día cuando todo cambió. El calor se volvió insoportable. El agua se nos estaba acabando, y Pedro decía que veía cosas raras a lo lejos, como luces o sombras. Yo pensé que estaba alucinando, pero luego yo también empecé a sentirlo. No lo veía, pero sentía que alguien nos estaba siguiendo, como si algo invisible caminara con nosotros. Esa noche no encontramos buen lugar para dormir. El coyote nos llevó a un espacio con piedras grandes y nos dijo que ahí pasaríamos las horas oscuras. Pero nadie pudo dormir. El viento empezó a soplar raro. Era frío, como si algo muerto respirara en nuestra nuca. Y luego escuchamos los gritos. Eran gritos de mujer, lejanos, pero que se sentían muy cerca. Nadie decía nada, solo nos mirábamos con miedo. El coyote se puso de pie y sacó su cuchillo. Dijo que era una bruja. Yo pensé que estaba loco, pero al ver cómo se le pusieron los ojos, supe que lo decía en serio. Esteban se levantó y dijo que iba a orinar detrás de unas rocas. No regresó. Ni un ruido, ni un quejido, nada. El coyote nos ordenó que no nos moviéramos, que si salíamos del círculo de piedras no volveríamos. Fue entonces cuando la vi. Entre las sombras, una figura se arrastraba por la arena. No caminaba como una persona. Se movía como una araña, pero con forma humana. Era una mujer vieja, con el cabello tan largo que le cubría la cara y la piel negra. Tenía los dedos alargados y sus pies eran como pezuñas. Solo yo la vi, nadie más. O eso creo, porque cuando me atreví a mirar a Pedro, él estaba llorando, temblando como si supiera lo mismo que yo. Esa noche el desierto se tragó a Esteban, y la bruja nos miró como si nos estuviera oliendo el alma. Después de lo que pasó con Esteban, nadie quiso hablar, ni siquiera Pedro. Solo veíamos el horizonte esperando que saliera el sol. Yo no dormí ni un segundo. Me pasé toda la noche con los ojos abiertos, abrazado a la mochila, temblando sin control. Sentía que, si me dormía, ella me iba a llevar. Cuando por fin llegó el amanecer, el coyote nos apuró. Nos dijo que había que avanzar antes de que el sol nos matara. No mencionó a Esteban, nadie lo hizo, como si nombrarlo fuera a invocar a la cosa esa que se lo llevó. Caminamos en silencio. Luis ya no decía nada, iba con la cabeza agachada, y Matías lo empujaba para que no se quedara. Doña Nena rezaba bajito, y Pedro ya no era el mismo. No me respondía cuando le hablaba, solo murmuraba cosas que no entendía. Decía que ella lo había tocado, que la bruja lo había rozado en la noche. Yo trataba de no escuchar, pero sus palabras se me quedaron en la cabeza. Al mediodía, el coyote dijo que íbamos a cruzar una parte del desierto que casi nadie usaba, porque era más rápido. Nadie le discutió. No teníamos fuerzas. Caminamos sobre un terreno extraño, lleno de huesos de animales, o eso creíamos. El suelo estaba agrietado, como si algo debajo lo hubiera mordido, y el aire
El aire apestaba a cosas podridas. Fue ahí cuando las cosas se pusieron peor. Primero escuchamos risas, risas de mujer, como si vinieran de dentro de una cueva profunda. Después Pedro cayó al suelo. Dijo que le dolía el pecho. El coyote quiso cargarlo, pero Pedro gritaba que no lo tocaran, que ella estaba adentro, que la bruja se le había metido al cuerpo. Yo lo vi en sus ojos, algo le estaba comiendo el alma por dentro. La bruja estaba de pie, con el mismo cabello largo y sucio. En ese momento Luis gritó. Salió corriendo, dejando su mochila tirada. El coyote le gritó que regresara, pero fue inútil. Luis corrió directo hacia las piedras y en segundos desapareció. La bruja no lo tocó, solo lo miró, y él se desvaneció. Después de eso, el coyote dijo que teníamos que rodear esa zona, que algo muy viejo vivía ahí. En ese momento, doña Nena le pidió que rezaran, pero él dijo que los rezos no servían en esa tierra, que aquí solo mandaba ella. Esa noche dormimos en círculo otra vez. Pedro apenas respiraba. Su piel se estaba poniendo gris. Yo no sé si estaba muriendo o si se estaba convirtiendo en otra cosa. A medianoche me desperté porque sentí frío. Abrí los ojos y vi algo encima de Pedro. No era la bruja, era como una sombra con brazos largos tocándole la cara, susurrándole al oído. Solo cerré los ojos y recé lo que me acordaba. Cuando amaneció, Pedro ya no respiraba, pero sus ojos seguían abiertos, como si todavía estuviera viendo algo que nosotros no veíamos. Pedro murió con los ojos abiertos. Nadie se atrevió a cerrárselos. Era como si lo tocábamos, algo se iba a pegar a nosotros. El coyote dijo que no podíamos cargar el cuerpo, que el desierto ya lo había reclamado, que si lo llevábamos con nosotros nos iba a pasar lo mismo. Doña Nena lloró bajito. Matías escupió al suelo. Luis ya no estaba. Esteban tampoco, y ahora mi primo, que era como un hermano, se quedaba ahí, con la mirada perdida y el pecho quieto. El coyote lo cubrió con unas ramas secas y una manta vieja. Luego nos dijo que siguiéramos caminando. Nadie protestó. A esas alturas, el miedo era más fuerte que el dolor. Yo seguía caminando porque, si me detenía, sabía que ella iba a venir por mí también. Ese día, el desierto cambió. Ya no había rastros de animales, no volaban ni los buitres, no se escuchaban grillos, ni el viento, ni nada, solo nuestros pasos y nuestras respiraciones. El cielo se puso de un color raro, como entre amarillo sucio y gris. Fue en esa parte del camino que doña Nena se detuvo. Dijo que sentía que alguien la llamaba. Matías trató de jalarla, pero ella gritó y cayó al suelo. Decía que la bruja la estaba llamando por su nombre, que la había reconocido desde que cruzamos la línea. El coyote se acercó a ella y le dijo que si se quedaba iba a morir. Pero ella solo miraba al horizonte, como si viera a alguien que nosotros no podíamos ver. Desde las piedras la bruja salió caminando. Esta vez no flotaba. Venía rápido, como si tuviera hambre. Y doña Nena se levantó sola, sin ayuda, y caminó hacia ella. La bruja abrió los brazos, y cuando se abrazaron, el cuerpo de doña Nena se encogió, se secó, se volvió polvo delante de nuestros ojos. Matías vomitó. Yo me oriné del miedo. El coyote gritó que corriéramos, que si nos quedábamos nos iba a pasar lo mismo. Corrimos sin pensar, corrimos como animales. Solo éramos yo, Matías y el coyote. Los demás ya eran parte del desierto. Después de un rato caímos al suelo agotados. El coyote dijo que ya faltaba poco, que había una estación abandonada donde podíamos escondernos unas horas. Caminamos tambaleando hasta que la encontramos. Era una caseta vieja de madera podrida. Adentro olía a cosas muertas, pero era mejor que estar afuera. Ahí el coyote habló más de la cuenta. Dijo que en ese desierto había cosas que no eran humanas, que la bruja no era una mujer, sino una sombra que vivía desde antes que existieran las fronteras, que a veces se aparecía cuando alguien en el grupo había hecho algo malo, y que si te miraba a los ojos te podías volver loco, o peor, te convertías en uno de los suyos. Yo no entendía qué quería decir con eso, pero cuando vi el rostro de Matías esa noche, lo supe. Sus ojos ya no eran los mismos. Se la pasaba mirando a la puerta,
como si esperara que la bruja volviera por él. Decía cosas en voz baja. Yo solo me tapé los oídos y recé. Esa noche, Matías se fue. Cuando desperté, la puerta estaba abierta y sus huellas iban en dirección contraria a la que debíamos seguir. Solo quedábamos el coyote y yo, y el desierto seguía ahí, con su silencio maldito, esperando. Después de que Matías se fue, el coyote y yo ya no dijimos nada, solo nos miramos. Él tenía los ojos rojos, no sé si de cansancio o de otra cosa. Yo ya no sentía las piernas, pero el miedo me seguía empujando hacia adelante. Ya no lloraba, ya no pensaba, solo caminaba. Salimos de la caseta cuando el sol apenas se asomaba. El coyote dijo que si avanzábamos bien, para esa misma noche estaríamos cerca del punto donde los recogían, pero que aún quedaba la parte más difícil, cruzar la tierra seca. Ese tramo era plano, sin piedras, sin árboles, solo arena y un viento que quemaba como fuego. El coyote dijo que ahí era donde la bruja más aparecía, porque era tierra maldita. Dijo que ahí, hace muchos años, un grupo de migrantes murió quemado por el sol, y que sus almas no descansaban, que se mezclaron con el polvo, que ahí era donde ella se alimentaba. Yo no quería seguir, pero si me quedaba, estaba muerto. Caminamos por horas, el sol estaba muy fuerte. La boca se me llenó de llagas, la lengua se me pegaba al paladar. Veía cosas que no sabía si eran reales o no, sombras, figuras, gente caminando a lo lejos, pero no había nadie. Fue cuando el coyote cayó que supe que estábamos perdidos. Se desmayó de golpe, sin decir palabra. Lo intenté levantar, pero no reaccionaba. Su piel estaba caliente y empezó a convulsionar. Y entonces supe que ya no se iba a levantar. Quise correr, pero algo me detuvo. Vi sus huellas. La bruja estaba cerca. Las huellas eran largas, como si una bestia caminara descalza. Iban rodeando el cuerpo del coyote, como si lo estuviera oliendo, probando, y luego se alejaban, hacia una cueva que no había visto antes. No sé por qué, pero me acerqué, y ahí la vi sentada, esperando. Ya no era solo una bruja. Su cuerpo estaba cubierto de huesos, llevaba collares hechos con dientes humanos, su piel parecía cuero viejo. Tenía una sonrisa horrible, como si disfrutara mi miedo. Yo no me moví. Me quedé parado frente a ella, sin respirar, y entonces habló, pero no con palabras. Habló dentro de mi cabeza, me mostró cosas, gente arrastrándose por el desierto, gritos bajo la arena, hombres y mujeres desapareciendo sin dejar rastro. Me mostró que yo también estaba marcado, que desde que crucé ya era parte de su mundo. Me dijo que podía dejarme vivir, pero que tenía que llevar su historia conmigo, que la gente tenía que saber que el desierto no es solo calor, hambre y sed, que ahí, entre la tierra seca y el viento caliente, hay una bruja vieja que se alimenta del miedo de los que quieren cruzar. Desperté en el suelo, solo. El coyote ya no estaba, ni la cueva. Me arrastré por horas hasta que vi una patrulla en la distancia. Me recogieron sin decir mucho. Pensaron que era un loco más. No conté nada. Y ahora estoy aquí, vivo, trabajando como jardinero en un barrio tranquilo, pero a veces la vuelvo a sentir cerca y sé que algún día va a venir por mí también. Porque al final nadie cruza el desierto sin dejar algo atrás.